¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Gracias. Número de cuenta al revés. Ok, entonces habíamos hablado de que los componentes son elementos funcionales específicamente y son declaraciones de funciones específicas que devuelven un pseudo HTML que se le conoce como JSX, que al final se convierten en funciones de JavaScript. Ok, esto no es el HTML puro, sino que es una forma en donde JavaScript entiende de que se va a sustituir estas etiquetas por funciones que tienen ciertos parámetros internos que pueden ser utilizados. Y eso nos da una muy buena flexibilidad al momento de generar componentes reutilizables para componer páginas más complejas. El día de hoy vamos a empezar a darle ya forma a nuestro sitio. Ahorita voy a ver una terminal, View Terminal, para que veamos el ejemplo. Vamos a correr en npm run dev. Ok, y aquí tenemos el Pokédex. Y lo que queremos abajo es empezar a mostrar la lista de los Pokémon. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho una consulta? Lo hicimos en Postman, si no me equivoco. Aquí está Pokédex, list item. Voy a reducir este tamaño para poderlo ver. Y lo que nos devuelve la consulta es elementos que tienen el nombre del Pokémon y la URL para extraer la información de detalle de cada uno de ellos. Ok, entonces basado en eso, vamos a poder, por así decirlo, sacar la información de cada uno de ellos y desplegarlo. Entonces voy a ir con este nombre primero para poderlo desplegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista para mostrar todos los nombres de los Pokémon que están en ese punto. Y para mostrar su identificador, vamos a hacer un parseado de esta URL para sacar este último número. Y este último número es el que me va a indicar prácticamente cuál es el ID de este Meowth, por así decirlo, de este Pokémon. ¿De acuerdo? Entonces, para mostrar eso, vamos a crear un componente que va a tener una lista y otro componente que va a recibir, por así decirlo, la forma de poderlo desplegar. Entonces, vamos a crear un nuevo componente. Le vamos a llamar New File, Pokémon List, JSX. Y vamos a crear otro también, que es nuestro elemento interno, Pokémon Item, JSX. Ok, entonces vamos a empezar con el Pokémon List. Algo simple, vamos a hacer un constant Pokémon List. Va a ser igual a un elemento en específico y le vamos a decir a este elemento, ¿sabe qué? Vamos a retornar y por los momentos no sabemos cuántos Pokémon vienen, entonces vamos a usar ahorita simplemente un section y aquí vamos a poner un UL y interno de ese UL van a ir todas nuestras listas de Pokémon. Igual como es un módulo, tenemos que acordarnos de export default Pokémon list. Ok, en este punto solo he maquetado
tipo prototipado, o sea, de que no está haciendo absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer es que ese Pokémon List lo vamos a incorporar dentro de nuestra página. O sea, ya tenemos el header, entonces vamos a importar Pokémon List de los componentes Pokémon List. Y aquí los voy a utilizar. Listo. Si yo vuelvo a visualizar ese valor, voy a ver de que aquí tengo la lista de Pokémon. ¿De acuerdo? Ahora, la lista de Pokémon necesitamos hacerlo algo más interesante. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con la lista de Pokémon? Vamos a venir y vamos a crear nuestro Pokémon ítem ahora de la misma forma. Constant Pokémon ítem. Y eso va a retornar un JSX que nos va a devolver en este caso un LI. Y en LI vamos a poner un span que va a contener el nombre del Pokémon, un botón, vamos a ponerle un hipervínculo. Ahorita no hace absolutamente nada. Y este sería ver. Y hacemos lo mismo, un export default Pokémon item. ¿Dónde voy a usar este Pokémon item? Porque eso es lo que quiero por cada uno de los elementos que van a estar en las listas de Pokémon. O sea, en vez de este LI, quiero el LI que está en la otra parte. Entonces vamos a importar Pokémon item relativo, está en la misma carpeta, por eso .pleca Pokémon item. Y simplemente pongo el Pokémon item de cada uno. Ahora, según el elemento anterior, cada uno teníamos un número, ¿se acuerdan? Ok. Y aquí es donde viene ya la fase interesante de estos elementos. Estoy usando el mismo componente 3 veces, pero yo puedo pasarle ciertas propiedades y es uno de los temas que vamos a ver hoy. Los componentes funcionales de React también pueden recibir propiedades. Esas propiedades las pueden desplegar como atributos. Entonces aquí le pongo un name, va a ser igual a nombre, o sea, Pokémon. Y le vamos a poner el ID, va a ser igual a 1. Esto se lo voy a establecer a cada uno de estos elementos. Y solo lo voy a ir cambiando el nombre. ¿Ok? Ahora, actualmente, aunque les tenga los atributos, el componente no está recibiendo parámetro, entonces no va a tener ningún cambio. Vamos a irnos otra vez a Pokémon Item. Y en este caso, en los parámetros, el único parámetro que recibe cualquier componente de React es un objeto que se llama props. O sea, yo le puedo llamar props aquí y ahí va a recibir todos los elementos que se están enviando como parámetros. Pero la costumbre o la buena práctica me dice de que solamente los elementos necesarios de ese prop son los que voy a extraer. Y en este caso, solo quiero extraer el nombre y el ID. Entonces, entre llaves, establezco nombre. Tienen que coincidir con este. Entonces, estoy poniendo nombre y es name. Name y el otro es ID. Y en este caso, name, le voy a decir que por defecto, si no viene, va a tener el valor de nombre de Pokémon. Y el ID por defecto, si no viene, va a ser igual a, pongámosle -1. Y ahora, teniendo esas variables con sus valores de forma predeterminada, yo puedo sustituirlo dentro del JSX, dentro del return y decirle, ok, aquí voy a imprimir el name. Si se fijan, está entre llaves. Y el href, ahorita no lo voy a tocar, pero el ver, vamos a complementarlo y que me muestre
el ID. ¿Preguntas? Salvamos esto y ustedes pueden observar de que ahora ya me aparece ver Pokémon 1 y ver 1. El nombre y el parámetro. Y así es como yo puedo pasar propiedades. Ahora, hay situaciones, en este caso, que también necesito mandarle cuando sucede alguna interacción. Entonces yo puedo recibir como parámetros también manejadores o handlers que se le conocen. ¿Qué son los handlers? Simplemente funciones que van a poderse manejar. Entonces yo le digo aquí onClick, sea un parámetro, y por defecto voy a poner de que va a ser una función sencilla, sin nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? En vez del href aquí, me voy a poner el evento onClick. Va a ser igual a el onClick que viene como parámetro. ¿Qué podemos hacer con eso? Y ese onClick como parámetro, digámosle que se recibe un parámetro ID como tal. Entonces aquí onClick, lo que vamos a hacer es mandar a llamar la función flecha gorda y vamos a retornar el onClick con el parámetro ID. Ok, entonces al onClick le estamos mandando directamente ese ID. ¿Qué vamos a hacer ahora en nuestro Pokémon List? Aquí vienen nuevos elementos flexibles. Yo puedo declarar ciertas funciones dentro del componente y mandarlos como parámetros. Entonces le digo a esto que vamos a crear una constante. Le vamos a llamar un click handler. Va a ser igual a una función que recibe el ID. Y digamos que vamos a hacer un alert. Click en Pokémon. Y bueno, aquí sería con interpolación. Y le ponemos ID. Eso es lo que va a hacer. Entonces aquí como parámetro le ponemos onClick. Va a ser igual a onClick handler. ¿Preguntas hasta este punto? No. Ok. Veamos entonces, lo salvé. Sí. Veamos lo que sucede. Si se fijan, ahí está el ver. Le doy clic. Y ahí me parece clic en Pokémon 1. Y escribí mal Pokémon. Qué barbaridad. Le doy al 5 y clic en Pokémon 5. Ok. Entonces, una misma función me está manejando los eventos de todos los Pokémon distintos. Y con eso yo puedo manejar y decidir qué voy a hacer con cada uno de ellos. Nuevamente, como no hay ningún estado interno, a estos se les pueden llamar componentes puramente funcionales. Son totalmente determinísticos. Siempre me va a dar el mismo resultado dependiendo de los parámetros que estoy enviando. Ahora, ¿qué sucede? Estamos viendo aquí que la lista esta yo lo estoy repitiendo de forma manual. Pero digamos que yo quiero extraer esa información de algún lado. ¿Ok? En este caso queremos sacarlo de nuestro API. ¿Sí? Entonces podemos usar algo interno que se llama fetch. Pero como eso es un elemento asincrónico y dependemos de la red, necesitamos incorporar un elemento que me permite manejar esa sincronicidad dentro del componente para evitar estar usando re-renderizados una y otra vez. Eso vamos a hablar más tarde. Pero ahorita lo que les quiero mencionar es de que vamos a incorporar algo que en React nosotros conocemos como hooks. ¿Qué son hooks? Los hooks son simplemente funciones que en React los utilizan de forma explícita para poder mantener estados o poder reaccionar a eventos o efectos secundarios de ciertas acciones que nosotros hacemos en JavaScript. Lo más común es para manejar un estado y el otro es para manejar los efectos secundarios. Cuando hablo de efectos secundarios es de que si yo mando pedir o solicito una API, hasta que me responde esa API, yo voy a tener un efecto secundario. Ese efecto secundario puede ser
un resultado exitoso con data o puede ser un resultado fallido, que puede ser un 401 que no estoy autorizado, puede ser un 500 de que hay un error de excepción, puede ser un 505 que puede ser un error de navegación o de networking. Cualquiera de esos elementos, como no conozco con certeza el resultado, es algo que necesito esperar y es un efecto secundario. Por eso es que se le llaman efectos secundarios. Y eso es lo que vamos a usar ahorita. Ahorita vamos a utilizar los dos y vamos a importar de la librería de React dos elementos. Un useState, que me permite manejar estados internos en el componente, y el otro llamado useEffect. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, ¿cuándo se... no le escucho bien. Si podría poner el Pokémon ítem en el archivo, solo quiero ver algo. Sí, gracias. Ok, listo, fabuloso. Ok, ahora, nuestro componente funcional en estos momentos, como ahora voy a manejar estados internos, ¿qué es los estados internos? Es simplemente la asignación de variables que va a persistir entre renderizado. ¿Cuándo hacemos renderizado? Cuando cambian las propiedades o cuando cambian los estados. Entonces, el renderizado me vuelve a pintar el componente si sufre algún cambio. En este caso, el cambio va a existir, entonces yo tengo que controlar esos elementos. Ahorita ocupo mantener el estado para tener la lista de los diferentes Pokémon. Entonces, por eso voy a usar el useState. En este caso, el useState me pide que use un arreglo, use el hook, el useState y le defina un valor inicial. En este caso, el valor inicial va a ser un arreglo vacío. ¿Ok? Y el constante es un arreglo porque recibe dos elementos siempre. Necesito extraer dos elementos. Uno, Pokémon list values. Y necesito también extraer set Pokémon list values. Bueno, vamos a ponerle mejor entry, se entiende mejor. Pokémon entries. Ok, entonces lo que quiero es de los Pokémon, la segunda es una opción, es una función que me permite modificar este valor. No voy a modificar el valor de la variable directamente porque estoy violentando un principio de inmutabilidad. Y al hacer eso, estoy obligando a que se re-renderice otra vez este componente. Si hay otro componente en la página, por ejemplo, el header se dispara un render y no estoy usando el hook de useState y defino Pokémon Entries directamente desde el fetch, este componente Pokémon List se va a obligar a renderizar nuevamente porque el espacio de memoria, por así decirlo, la dirección de memoria donde va a estar almacenado, donde se creó esa variable, va a cambiar. Y hacer el cambio va a volver a hacer toda la ejecución y va a tratar de volver a cargar la información. Y eso por cada vez que va renderizando, que pueden ser millones de veces a la vez, va a generarnos un problema. Y ahí sí va a haber algún problema de performance con React. Por eso es de que nos permiten usar el useState, que ese me permite mantener entre renderizados, entre ciclos de ejecución, el mismo espacio en memoria. Y si yo lo quiero modificar, hay una función en específica para poder modificar ese mismo espacio de memoria y así sí obligar la renderización de este elemento, pero no por causa de renderización de otros componentes. ¿Sí me explico? En otras palabras, el useState me permite mantener variables persistentes entre cada ejecución de esta función. ¿Capicho? Ok, y el useEffect es lo que nosotros hacemos para determinar cuando algo está empezando o algo está iniciándose. Entonces vamos a usar un useEffect. El useEffect recibe dos parámetros. El primero es la función que se va a ejecutar. Ok, normalmente una de flecha gorda. Y dos, una lista de dependencias. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa dependencia cambia,
se va a ejecutar el use effect como tal. ¿Ok? ¿Dónde quiero ejecutar el use effect? En este caso, cuando ya sepa que Pokémon set Pokémon entries, que es la función que voy a utilizar, ya está definida en memoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el use fetch que yo voy a usar va a esperar de que set Pokémon entries funcione y lo vuelva a cargar. Entonces vamos a venir y vamos a decirle en esa función sencilla y simple que vamos a hacer un fetch. Ese fetch es una función nativa tanto de Node.js como del browser que me permite hacer una consulta a una URL. Vamos a poner la URL y eso me devuelve un parámetro, un den, y ese den recibe el resultado. Vamos a retornar un r.json. Vamos a ponerlo aquí abajito y después un den. Ese va a ser la data. Y aquí es donde nosotros vamos a definir set Pokémon entries con d punto y nos vamos al list item para saber cuál es el que voy a ocupar. No ocupo el count, sino que ocupo el results. Que se me hizo d punto results. Ok, entonces en este momento ya Pokémon entries va a tener el valor de cada uno de ellos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, no, se confundieron. Todo bien. Ok, pero ahora tenemos una URL que no hemos definido. Vamos a definirlo aquí. Esa va a ser esta URL de acá. Lo único que voy a limit 10, set 0. Ok, para sacar los primeros 10. Vamos a ir de 10 en 10. Ok, una vez que ya tengo este Pokémon Entries, que yo sé que ya es un arreglo, voy a venir y en vez de hacer esto, voy a empezar a determinar si existe o no existe. Entonces, voy a usar lo siguiente. Pokémon Entries.length mayor que 0 and vamos a definir que vamos a ocupar un Pokémon Entries .map, vamos a devolver un arreglo. Entonces aquí es el entry específico de cada uno de los elementos. Vamos a ponerle como Pokémon. ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a devolver un JSX de, en este caso, Pokémon Item. Como estoy usando un map, necesito establecerle un key. Ese key vamos a ponerle Pokémon. Y vamos a ver el nombre, es name. Perdón, aquí es entre llaves. Ok. Este cerramos aquí. Lo voy a pasar un poquito para abajo para que no, para organizarlo un poquito mejor, porque esto se vuelve tedioso hacerlo de esa forma. Ahí cierra y ya cierra el mapa. Ok, no ocupa esto. Ok, entonces ahí tenemos Pokémon Item. Ese aquí es una cuestión que pide React para poder manejar control de las cosas que se generan desde arreglos, para saber cuál puede modificar y cuál no. Eso es muy importante. Luego tenemos nuestro name. Va a ser igual a, y vamos a volver a copiar este. Tenemos el ID y vamos a poner Pokémon
y va a ser URL. Ok, y el onClick va a ser igual a el onClick handler que estamos manejando. Ok, con esto entonces nosotros vamos a tener una lista que cuando se cargue y el set Pokémon Entries ya esté seteado en el sistema, y cuando ese cambie, que solamente va a ser la primera vez, no va a ser varios, me va a permitir ir a consultar primero el API me va a devolver una respuesta, me va a devolver este raw, así. Con ese raw que devuelve todos los elementos, vamos a ver, devuelve todos los headers, devuelve el body, devuelve las cookies, devuelve todo. Ok, entonces al devolverme todo, yo le voy a pedir a ese resultado, ese result HTTP, que me lo convierta el body a un elemento JSON. Y eso, cuando ya lo convierta, me lo va a depositar y va a ejecutar la función D. Y esta D me va a setear Pokémon Entries con D results. O sea que me va a mostrar el resultado de la data generada por JSON dentro de Pokémon Entries. Y ahí voy a tener ese arreglo. Cuando esté ese arreglo con una longitud mayor a 0, porque inicialmente tenemos una longitud igual a 0 en este punto, vamos a empezar a mostrar todos los links específicamente de cada uno de ellos. Lo que voy a así cambiar es de que aquí ya no voy a poner ese ID y en el name voy a dejar un espacio y ahí quedamos bien. Ok, entonces, ¿qué sucedió? Mostramos y ya vemos de que está Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Chameleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise y Caterpie, que son los datos que vienen desde nuestro API. ¿Preguntas? ¿No? Ok, listo. Ahora lo que ustedes van a poder observar es de que al darle clic ver, me devuelve la URL para sacar el detalle del Pokémon. Ok. Y tenemos otros dos elementos que vienen de la lista que no estamos utilizando y que ocupamos utilizar. Me dice cuántos Pokémon hay, me dice cuál es la siguiente y cuál es el previo para poder sacar si existe next y si existe previous. Entonces, con esos valores yo puedo decirle, ok, en el anterior, se fijan, me devuelve el que voy a 0 a 50 y en el posterior me va a salir el siguiente. Entonces yo solo tengo que ver si existen uno de estos dos para poder mostrar los botones. ¿Ok? Entonces vamos a usar el mismo set effect y voy a utilizar estados para poder definir hacia dónde voy a dirigirme con los botones. Voy a crear dos botones. Vamos a ver si yo quiero usar otro estado para poner el next, ¿cómo sería? Pongo next y set next igual a use state. Y en este caso lo voy a inicializar en nulo y constant previous set previous igual a use state. También lo vamos a poner en nulo. Ok, esa es una URL simplemente para mostrarme de arriba para abajo. Y en este caso, ahora ya no puedo definir cuál va a ser inicialmente. Ok, porque yo necesito darle clic a algo en específico para poder decirle váyase al next o váyase al new. Entonces, con el use effect voy a poner algo que se llama constant fetch URL e inicialmente vamos a
dejar esta variable. ¿Ok? Entonces ahora, cuando cambie fetch URL, también voy a ejecutarlo utilizando fetch URL como tal. Y aquí vamos a hacer las otras validaciones. If d.next, que es lo que está y existe, o lo vamos a poner aquí de un solo, set next va a ser igual a, y aquí d.next, en minúscula estaba, ¿verdad? Sí. Ok, set next va a ser d.next o nulo. Si no existe, va a ser nulo, y si existe, va a ser next. Y set previous, vamos a usar el mismo esquema. O nulo. ¿Preguntas? Primero, ¿por qué ahora el de URL se queda para el fetch? No entendí la pregunta, perdón. O sea, aquí en la URL para Ajá. eh, la URL pasa al state, o sea, ahora se va Ok, porque ahora voy a poner unos botones. Voy a poner botones si existe next y previous, y al darle clic a ese next, lo que voy a cambiar es el fetch URL con el set fetch URL. Al cambiar fetch URL, cambia la dependencia y vuelve a ejecutar con fetch URL, con la nueva URL que está establecida. Entonces, vamos a ver esa parte para que la vean cómo es de interesante. Vamos a ponerle abajo de la URL, que es la lista, voy a poner un div. Vamos a ponerle internamente dos hipervínculos o inclusive solamente los botones. Button. Vamos a establecer el event on click, y en el event on click lo que quiero es establecer set fetch URL con next. Bueno, este sería previous, el primero. Y le voy a decir anterior. Voy a poner un env space y aquí vamos a poner next, y este sería siguiente. Y estos botones solo los voy a renderizar si next no es nulo. Entonces aquí voy a poner next end botón. Igual aquí, perdón, ese era previous. Entonces, de forma inicial, no va a haber nada. Ok, fetch URL simplemente va a tener el valor que está. Y cuando inicia el programa, se va a iniciar con set Pokémon entries, el URL, y va a cargar la primera URL, y esa primera URL va a ser el límite 10 offset 0. Okay, eso me va a devolver los primeros 10. Después de eso, cuando empiece a aparecer todo lo demás y ya me cargue la data, va a mostrarme los Pokémon, y como voy a tener ya definido un dNext y un dPrevious que me viene del API, que son URLs para el siguiente y el anterior, voy a tenerlos definidos, entonces se van a mostrar los botones.
al mostrarse los botones y le doy un clic, estoy diciéndole, ok, modifiquemos la URL que se va a hacer de fetch con la URL de previous. O si le doy clic al siguiente, me va a hacer que el fetch URL va a asignarse con la URL de next. Entonces, al cambiar fetch, con el set fetch URL, va a cambiar fetch URL, rompe la dependencia de este useEffect, va a volver a cargar nuevamente el API, nada más que con la nueva URL. Ahora se entiende por qué lo cambié. Ahora, salvémoslo y vamos a ver. Si se fijan, está los primeros 10 y no me aparece el anterior, solo me aparece siguiente. Si le doy a siguiente, me aparecen los siguientes 10, ya me aparece el anterior y el siguiente. Le doy a siguiente, me van a salir otra serie de elementos y voy a tener los 10 Pokémon, siguiente anterior. Si lo doy anterior, me vuelve a aparecer los anteriores y nuevamente me aparece la primera serie y ya no me aparece el anterior completo. ¿Cómo lo ven así? Ok, entonces esas son las bondades. Si se fijan, en muy poco tiempo ya hice un sistema. Claro, el API ya está bien diseñado, ok, pero el React, el consumir esa API fue extremadamente sencillo con muy poco código y reutilizando bastantes componentes. Y esa es una de las ventajas y de las maravillas que maneja React. De ahí a todo esto, nosotros solo le tenemos que aplicar estilos que se mire bonito y tenemos una aplicación súper elegante. Y ahorita solo hemos usado dos hooks básicos de React, que es useState para mantener el estado de un elemento y el useEffect para reaccionar a efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios reaccioné? Reaccioné a que la persona le da clic a un botón, a cualquiera de los dos, y reaccioné también a cuando el programa ya recibe la información que viene del API. Bonito, ¿no? Ok, entonces prácticamente con esto terminamos el día de hoy.